Esos procedimientos se realizaron en diciembre del 2022, se continuó por supuesto con la investigación recabándose más prueba, con lo cual llega un punto en que todo ese material probatorio da la pauta con contundencia de la comisión o presunta comisión. Recordemos, en esta parte de la investigación hablamos siempre de presunción, distinto el caso de cuando llega a condena. En este caso habíamos advertido que se había pergeñado una misma maniobra que involucraba distintas formas societarias, pero que los integrantes de esas sociedades eran las mismas, estas personas que son de nacionalidad boliviana y que mediante estas sociedades conformaban locales comerciales de tipo indumentaria o textil y que tenían una misma maniobra, traían la ropa contrabandeada, o sea, de base hay un delito de encubrimiento de contrabando, pero también eran todas de marcas falsificadas, las vendían en los locales. Por supuesto que esto implica ya de por sí con el comerciante que cumple con todas las normas, con una competencia desleal, porque no pagan impuestos, porque traen esta ropa que no tenía el estampillado, con lo cual también es al margen de los controles aduaneros. A la par de que se detectó que tampoco pagaban los impuestos tributarios a la AFIP, o sea, actual ARCA, en aquel momento AFIP, y una situación extremadamente grave con relación a las personas que allí se desempeñaban como empleados, puesto que no recibían el salario correspondiente. En muchos de los casos ni siquiera percibieron nunca ningún tipo de retribución por el trabajo que realizaban, y eran personas traídas de Bolivia, que después de estar un cierto tiempo aquí, al menos en esta ciudad de Belleville, pero también en los otros locales que se detectaron durante la investigación, tenían todos la misma modalidad. Estaban 6 meses acá, no se les pagaba sueldo y retornaban a Bolivia y traían otras personas. Que esa es una conducta típica de los casos de trata de personas con fines de explotación laboral, o lo que se conoce como trabajo esclavo. Estos locales comerciales estaban también en Villa María, en Marcos Juárez, en Leones, en Cañada de Gómez y en Casilda. Son todos locales cuyos propietarios o encargados eran las mismas personas que iban rotando de roles en cada uno de estos lugares. Por ende, se formuló el requerimiento de instrucción, que esto es explicarles concretamente a estas personas cuál es la sospecha que tiene la Fiscalía, sustentada en las pruebas que se recolectaron. Entonces, de cada situación, con cada uno de estos delitos, Fiscalía exhibió cuáles son las pruebas que respaldan la acusación. Se les tomó la indagatoria, Fiscalía solicitó las detenciones, están las 6 personas detenidas, así lo hizo lugar el juez federal, y ahora está en pleno trámite, ya han sido indagadas estas personas y bueno, pero desde mi punto de vista es una investigación muy sólida que ha logrado reunir las pruebas para considerar que estas personas están realmente involucradas en los delitos que se le atribuyen. Consideramos que hay prima facie una asociación ilícita, es decir, estas personas se reunieron, conformaron mediante esta pantalla de sociedades, distinto tipo de sociedades, todas más o menos con los mismos nombres, chicheños, agregándole, pero uno bajo la forma societaria de SRL, otras de sociedades anónimas, etcétera. Pero es todo un entramado para amparar todos estos delitos que cometían, porque traían la ropa contrabandeada. De hecho, se detectaron incluso prendas de Vietnam, de China, de Bolivia, o sea, de distintos lugares sin el estampillado correspondiente, con lo cual son de contrabando. Las traían, viajaban. Además, uno de ellos, el que está sindicado como cabecilla de la asociación ilícita, es una persona que tiene a su vez comercios en La Salada. Entonces, todo este tráfico de indumentaria contrabandeada y con marcas falsificadas, al venderlas a un menor precio, generaba también dinero, pero no solo eso les generaba dinero, sino que además no pagaban impuestos,
y tampoco les pagaban a los empleados, o sea, no le pagaban al Estado, no le pagaban a los empleados. Esto siempre hablando desde los albores de la investigación, porque siempre hablamos de presuntos delitos, porque como dije, no hay sentencia condenatoria, es una etapa investigativa. Pero la verdad que las pruebas son contundentes y en efecto, como usted dice, son muchos delitos los que se les atribuyen.